3. Ahora la segunda respuesta, más bien la segunda pregunta de los discípulos sería, ya demostramos que no pecó el niño, ¿verdad? Entonces, ¿quién sí pudo haber pecado? Los padres. Pero Jesús responde en el versículo 3, fíjense bien lo que responde. No es que pecó ni sus padres, o sea, ni pecó el niño ni los padres. O sea, no era un caso donde hubiese pecado los niños o los padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Punto y aparte, cierran la Biblia y le echan la culpa a Dios. Hasta el versículo 3 se quedan, la mayoría. Nunca leen el versículo 4. No es que hayan pecado ni el niño, ni es que hayan pecado sus papás, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en el niño. Es decir, Dios hizo que el niño naciera ciego para que luego Dios viniera con su poder maravilloso y lo sanara. Eso se ha creído. ¿Sí saben que eso se ha creído? Porque cierran la Biblia en el versículo 3. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Para que entendamos realmente de qué hablaba el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 9. Quiero decirles que los manuscritos del Viejo Testamento, que están en hebreo y algunas porciones en arameo, como es el libro de Nehemías, tiene unas pequeñas porciones del arameo, por ahí Joel y otros libros, ahí hay algunas porciones en arameo. El arameo no era el idioma original de los judíos. El arameo es un idioma que ellos adquirieron cuando estuvieron cautivos en Babilonia durante aproximadamente 70 años. De ahí ellos comenzaron a hablar el arameo, aproximadamente unos 300, no sé, 400 años antes de Cristo, aprox. De tal manera que en el Nuevo Testamento todos los manuscritos, sin excepción alguna, están en griego, no están en arameo ni están en hebreo. Usted se preguntará ¿por qué? La pregunta es muy buena, porque en primer lugar el idioma comercial que existía en esa época era el griego, el idioma general. Nuestro Señor Jesucristo hablaba hebreo porque todos los que leían la Torá se les acostumbraba a que necesariamente tenían que saber o debían de saber hebreo. Pero por ahí en algunos lugares de Galilea se predominaba mucho el arameo. Es decir, el Señor Jesucristo hablaba hablaba arameo y hebreo. Sin embargo, cuando se formó el canon de libros, pues nuestro Señor Jesús ya había muerto. Los pequeños extractos o historias que había acerca de los hechos de Jesús, todo eso se transcribió al griego y desaparecieron esos pequeños escritos en arameo y en hebreo. De tal forma que todo el Nuevo Testamento, cuando Marcos, que fue el primer autor, comenzó a escribir, regularmente ya se hizo en griego. Por eso todos los manuscritos están en griego. Usted no se va a encontrar nada en arameo ni en hebreo en el Nuevo Testamento. Y si se lo encuentra, dígame, porque no hay. Entonces fíjese bien, en el idioma griego no existen los puntos, los comas, no existen esos. En el idioma griego, en el idioma hebreo tampoco. Es más, el idioma hebreo no tenía, de alguna manera, tenía puras consonantes, no tenía vocales. Hasta por ahí, no sé si 800 años después de nuestro Señor Jesucristo, vinieron unos hombres llamados los masoretas, que eran aproximadamente, no recuerdo cuántos eran, pero así se les denominó, masoretas. Ellos les comenzaron a poner, al hebreo les comenzaron a poner vocales, y eran pequeños simbolismos que escribían arriba de las consonantes y abajo de las consonantes, para darle fluidez al lenguaje, para que la gente lo entendiera mejor. Ok, muy bien. Entonces en el griego no existen ni puntos ni comas, usted no se va a encontrar así. Pero en las traducciones sí. ¿Por qué razón? Porque en las traducciones era necesario que en nuestro lenguaje, sea inglés, sea otro idioma, sea español, nosotros en español pudiésemos entender un poquito lo que decía la Biblia. Pero las casas editoriales lo hicieron, o algunos traductores. Muy bien.
Cuando ya usted comienza a leer San Juan capítulo 9, sin puntos, sin comas, usted va a entender realmente lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 9. ¿Están listos? Muy bien, ahí les va. Vamos a leer corrido, ¿estamos de acuerdo? Dice, al pasar Jesús vino un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Fíjense el panorama diferente. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, pocas palabras, para que las obras de Dios se manifiesten en ese niño, le era necesario a Jesús hacer las obras de Dios para que ese niño fuera sano. Es lo único que está diciendo el texto bíblico. Jamás está diciendo que ese niño nació ciego para que fuera glorificado Dios. Para la gloria de Dios nació ciego, no está diciendo eso. Jesús dijo, otra vez, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En pocas palabras, lo único que dijo Jesús, para que las obras de Dios, es decir, para que Dios sane a este niño, es necesario que yo ore por él. Pues es lo que dijo Jesús, que reprenda la enfermedad. Eso es lo único que estaba diciendo Jesús. Pero fíjense bien, aunque no hayan pecado sus padres, aunque no hayan pecado, ¿cuántos saben que hay uno que anda hurtando, matando y destruyendo? ¿Cuántos saben que anda alguien, primera de Pedro dice que anda alrededor buscando a quien devorar? ¿Sí saben eso, verdad? Y dice, pero yo no cometí un error, no cometí ni un pecado, hermano. Yo conocí un hermano muy santo, santo, que se le da de rodillas todos los días. Y estamos de acuerdo que oren todos los días, ¿sí? Pero no por el hecho de que sea una persona que se la lleve orando. Si no tiene el conocimiento de dónde viene lo bueno y lo malo, que sepan que lo bueno viene de Dios y lo malo viene del diablo, la enfermedad viene del diablo, las catástrofes vienen del diablo, las muertes vienen del diablo, y lo bueno, la sanidad, la salud, la larga vida, todo eso viene de Dios. Nos podemos llevar orando todos los días. Una persona así murió en un accidente. Era una persona que amaba a Dios con todo su corazón, era un hermano en Cristo, era pastor. Murió en un accidente. ¿Por qué murió él? Si de la gente se fue, es que se portaba, era muy bueno el hermano, pues sí, era muy bueno, pero él creía que Dios los probaba con males. Él creía que Dios enviaba los accidentes. Él creía, no sabía si iba a durar el día de mañana, porque él pensaba que a lo mejor Dios le tenía destinado que el día de mañana se lo llevara al cielo. La falta de conocimiento, dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido, ¿por qué? Dice, porque le falta conocimiento. Isaías 5:13, dice que su multitud pereció de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque no hubo conocimiento. No conocieron al Dios de la Biblia, me explico. Conocieron a Cristo, fueron salvos. ¿Estamos de acuerdo que todos son salvos los que reciben y creen en nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio? Todos son salvos. Pero no duran en la tierra viviendo durante largo tiempo, porque no tienen la fe para subsistir aquí en la tierra. Tendrán fe para irse al cielo, ¿ok? Pero no para vivir aquí en la tierra. Entonces el objetivo de palabra de fe, que es lo que enseñamos nosotros, el objetivo de palabra de fe es que usted viva también una vida abundante en la tierra. Que no se nos vaya a ir la semana que entra de un accidente, que no se nos vaya a ir de un raite al cielo. Así es que no pida raites. Ok, muy bien. Fíjese bien. Entonces San Juan capítulo 9 ya les quedó claro. Fíjese, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, para que Dios se manifieste en ese milagro creativo de sanidad y el ciego reciba la vista, es necesario que yo reprenda la enfermedad. Es lo que dijo, es lo que estaba diciendo Jesús. Nunca estuvo diciendo que ese niño nació ciego para la gloria de Dios. Sin embargo, ese texto bíblico lo han utilizado para decir que nacen niños ciegos para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque allá, hermano, allá en Deuteronomio dice que el Dios creó al ciego y al cojo. Sí es cierto que hay un texto bíblico que dice eso, pero Dios no los creó ciegos ni cojos. Dios, porque es parte de la creación de Dios, ¿estamos de acuerdo? Son parte de la creación de Dios, pero Dios no los crea defectuosos. Imagínense Dios creando
Bueno, ahora voy a ser un niño mongolito. Al rato voy a ser un niño que ya nazca con síndrome de Down, que es lo mismo, ¿no? Ahora voy a hacer que un niño nazca con un soplo en un corazón. Ahora voy a hacer que un niño nazca... ¿qué enfermedad le inventamos? Cada día salen enfermedades más raras. Que el niño nazca paralítico. Imagínense un Dios haciendo cosas así, pues no. Ese es el Dios que se nos había contado, ¿sí o no? Pero, fíjese bien, lo importante es que termine esta serie para que usted entienda bíblicamente realmente quién es el Dios de la Biblia. Y que no le anden cuenteando, y por favor, no agarre una sola traducción. Porque si agarra una sola traducción, usted va a venir con una Biblia. Aquí dice, mira, Dios destruyó a tal persona. La palabra destruir, ¿cómo se traduce, hermano? Génesis capítulo 6. Cuando tenga oportunidad, verifíquelo en una traducción, se los voy a recomendar. Génesis capítulo 6, versículo 13. Verifíquelo, por favor, para que no diga que le estoy cuenteando, ni lo estoy engañando, porque no es mi objetivo venir a engañar a las personas. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé, Reina Valera 60 tradujo, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia, y a causa de ellos aquí que yo los destruiré con la tierra. Imagínense, yo los voy a destruir, dice Dios. Ok, verifíquelo en la versión Septuaginta, por favor. Y no nada más en la versión Septuaginta, sino también verifíquelo en una Biblia que se llama Nácar Colunga. En la Nácar Colunga dice, Dios, veo venir el fin de todos. No dice, he decidido el fin. Veo venir el fin, es diferente. Una cosa es que Dios haya visto que ya venía esa catástrofe mundial, y otra cosa es que Dios haya decidido la destrucción de la humanidad. Nácar Colunga. Luego, la Septuaginta, verifíquelo por favor. La Septuaginta dice, más adelante, porque la tierra está llena de violencia y a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré. Reina Valera 60. Pero por favor verifíquelo en una versión que se llama Septuaginta. La Septuaginta traduce, he aquí que yo los perderé. Y usted se preguntará, hermano, ¿pero a quién le hago caso? A los 72 hombres que 100 años antes de Cristo hicieron la primera traducción del hebreo al griego, los 70 hombres o 72 hombres, eruditos, o le hago caso a la Reina Valera, que viene de un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, que surgió la Biblia del Oso. Posteriormente de ahí estos hombres, Reinas Valeras españoles, tomaron ese texto para, el texto Receptus, así se llama, para hacer su traducción. ¿A quién le creo, hermano? Bueno, es muy sencillo, mire. Usted dice, bueno, consulta su diccionario. La palabra destruir o destruiré. Cuando usted tenga ese software bíblico, tráigase su PC, se lo instalamos el próximo sábado. Estamos aquí a la 1, podemos instalarle todo lo que usted quiera. O le traemos un disco si usted lo instala en su casa. La palabra destruir en el hebreo es una palabra que más o menos lleva o se pronuncia shakhat. Shakhat, S-H-A-K-H-A-T, shakhat. La H se traduce como, o se pronuncia más bien como J. Shakhat, usted lo va a ver en su diccionario como J, pero es shakhat con H. Ok. La palabra shakhat se traduce a nuestro glorioso castellano en desperdiciar, pero también se traduce como perder. Y de ahí lo tomó la Septuaginta. He aquí, yo los perderé. No es la misma que Dios diga, yo los voy a destruir, a que yo los voy a perder. ¿Por qué razón? Porque destruir, con la palabra destruir se le está echando la culpa a Dios. Y la Septuaginta no le echó la culpa a Dios. La Septuaginta dijo, el traductor de la Septuaginta dijo, Dios dijo en su palabra que le dolía en su corazón y le dolía perder a toda la humanidad, que le había costado. ¿Cuántos saben que le había costado trabajo hacer a la humanidad? Le había costado crearla, enviarlos a la tierra. Entonces Dios jamás
Jamás dijo los voy a destruir, siempre dijo él los voy a perder. Le dolía en su corazón perder esa humanidad. Ok, eso es solamente un pequeño comercial para que usted entienda que tiene que verificar otras traducciones y que no necesariamente diga destruir, quiere decir destruir. Analícenlo en los diccionarios, usted se va a encontrar cosas así de ese tipo. ¿Ok? Muy bien. San Juan capítulo 9, ¿ya les quedó claro? Lucas capítulo 9, siguiendo con los 9. Hay otra historia muy impresionante aquí. Lucas capítulo 9. ¿Listos? Vamos a leer. Es en el versículo 51 en adelante. Lucas 9:51. ¿Ya lo tienen ahí a la mano? Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él, hablando de Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿A dónde entraron? A una aldea, ¿de dónde? De Samaria. San Juan capítulo 4, cuando habla de la mujer samaritana, la conversación que tuvo nuestro Señor Jesús con ella, ahí decía que samaritanos y judíos no se podían ver. ¿Sí sabía eso? No se podían, no convivían, no se querían, no se amaban, pues. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos en Samaria para hacerle preparativos. Ya que, fíjense, algo muy importante, nuestro Señor Jesucristo vivía en Capernaum, que era una ciudad marítima, ahí tenía su casa junto al mar. ¿Sí sabía eso? Que tenía una casa junto al mar. Bueno, luego se lo voy a mostrar bíblicamente. Él vivía en Capernaum. Después de Belén, de allá de su tierra natal, se fue a Capernaum. Duró viviendo aproximadamente 8 meses. Perfecto. Entonces en Capernaum, nuestro Señor Jesús, para trasladarse a Jerusalén era aproximadamente 60 kilómetros. De tal manera que Samaria estaba intermedio para llegar a Jerusalén, y ellos era necesario que se hospedaran en un lugar. Fíjense bien, Lucas capítulo 9, versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, es decir, le vieron la cara de judío. 54. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, fíjense, se enojaron estos hombres, Jacobo y Juan. Fíjense quiénes eran, Jacobo y Juan. Juan, ¿de qué habló el apóstol Juan en la primera de Juan, en la segunda de Juan, en la tercera de Juan? ¿De qué habló? Dios es amor, y Dios puro amor, y el amor de Dios, ¿verdad? Pero fíjense lo que hizo el apóstol Juan aquí. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No, que mucho amor. No, que Dios es amor, ámense unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Juan? Porque no conocía realmente las características de Dios. No conocía los atributos de Dios. Ellos todavía tenían la idea, como la tenían los judíos, que si pasaba algo bueno, oh, viene de Dios, maná del cielo, viene de Dios. Se abrió la tierra con los de Coré y se fueron al Seol, ah, fue Dios. Para ellos todo era Dios. ¿Me explico? Todo era Dios. Pero no conocían realmente a Dios. Fíjese bien. Señor, dice Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Es decir, ¿qué querían ellos? Que destruyese Dios a quien, a ellos, ¿verdad? Que los matara a ellos. Imagínense el pensamiento. Luego fíjense lo que les contestó Jesús, nuestro Señor. Versículo 55. Entonces volviéndose él, lo reprendió. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió. ¿Cómo? Diciéndolo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Fíjense. Vosotros no saben de qué espíritu son.
¿De qué significa qué espíritus son? Pues está hablando, en primer lugar, espíritu, algunas traducciones, valga la redundancia, lo traducen en, lo tradujeron en, con E minúscula, espíritu. Pero la palabra espíritu es la palabra pneuma, que empieza con P-N-E-U-M-A. Pneuma se traduce también con E mayúscula. No hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, para que me entienda. De tal forma que dicen, no saben de qué espíritus son. La tradujo uno con E minúscula, pero también se puede traducir con E mayúscula. No saben de qué espíritu. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Oye, ustedes no saben lo que hace el Espíritu Santo. No saben lo que hace, no saben la función del Espíritu Santo. No entienden la función del Espíritu Santo. Es más, no saben ni quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo Jesús eso? Vamos a Mateo capítulo. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿A quién le estaban atribuyendo las obras malas estos hombres? ¿A quién le estaban atribuyendo el fuego que cayó allá y que envió Elías y destruyó a personas? ¿A quién le estaban atribuyendo eso? A Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban poniendo el caso de Elías y ellos querían que también, como según ellos fue Dios el que destruyó allá, pues también Dios va a destruir acá. ¿Qué les dijo Jesús? No saben ustedes de qué espíritu son. No saben quién es el Espíritu de Dios. No saben lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a dañar a alguien, jamás va a matar. Hermano, pero el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, ahí dice que el Espíritu Santo los mató. No, no dice eso. Lo vamos a analizar también. Pero no dice que el Espíritu Santo mata ni destruye, no dice eso. Ahora, Jesús, porque digo, no saben de qué espíritu son, o sea, ustedes no saben la función del Espíritu Santo, que no es matar, ni destruir, ni dañar. Eso es lo que les estaba diciendo Jesús, y le estaba confirmando que el fuego, cuando Elías, no fue el Espíritu de Dios el que los mató a esos. Estaba confirmando Jesús. No saben ustedes de qué espíritu son, dijo Jesús. Si usted quiere conocer algo del Nuevo Testamento, véalo a la luz del Nuevo Pacto para que usted capte lo que sucedió allá. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese, Lucas 9. Entonces volviéndose él lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? Para perder almas, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron otras. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para salvar a la humanidad, no para dañarla. ¿Estamos de acuerdo? No para dañar. Si algún día ustedes los quieren dañar, algún hermanito en Cristo, no viene de parte de Dios. Está siendo usado por el diablo. Por eso aquí queremos transmitirles a ustedes el amor de Dios, para que ustedes actúen en amor, para no andar como andan los gentiles, como dijo Pablo. Entonces no saben de qué espíritu son. Luego más adelante dice, el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, y luego dice que se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiremos donde quiera que vayas. ¿A dónde estaban cuando le preguntó eso? En Samaria, ¿verdad? Cerca de Samaria, para que me entienda. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Algunos se han basado nada más en ese texto para decir que Jesús no tenía ni dónde caerse muerto. No tenía ni dónde dormir, pobrecito, no tenía casa Jesús. Andaba como un andrajoso, todo con sus sandalias, es más, andaba casi descalzo. Pobrecito, se le hacían llagas en los pies. Eso no dice la Biblia. Jamás dice que anduvo como andrajoso. Los soldados romanos estaban peleando por la túnica de Jesús, si sabía, porque era de lino fino, era de lo mejor. Sin embargo, fíjense bien, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos unidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué dijo Jesús? Que en Samaria, un lugar donde no vivía Jesús, ahí no tenía dónde recostar su cabeza, porque no les ofrecieron un hotel donde pagarles para hospedarse. Eso es lo único que dijo Jesús. No porque no tuviera casa donde dormir, no porque Jesús no tuviera una casa donde vivir, estaba junto al mar. Verifique Mateo capítulo 13. Estaba junto al mar. Ok, entonces en San Juan capítulo 1 también lo dice. La casa de Jesús estaba junto al mar. Muy bien, pero esa es otra cosa, luego solamente es un break. Ok, fíjese bien, entonces Jesús dijo, no saben ustedes de qué espíritu son, o sea, no saben ni quién es el Espíritu Santo. Se ha denigrado al Espíritu Santo muchas cosas. Mateo capítulo 12,
versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, de los fariseos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Si leemos el versículo 22, Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, para variar, todo chacoso, todo lleno de enfermedades, imagínense. Endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué dice que hizo Jesús? Le sanó, ¿verdad que no le enfermó? ¿No lo dejó peor? ¿Y qué vino a hacer Jesús a la tierra? Las obras de Dios, ¿verdad? Si Jesús vino a hacer las obras de su Padre, ¿por qué decimos que el Padre sí mata y Jesús sana? ¿Acaso no es el mismo Dios? Es el mismo Dios. Es que unos tienen un Dios monstruoso en el Viejo Testamento y un Dios bueno y de amor en el Nuevo. Pero eso no existe. Dios siempre ha sido bueno. Salmo 100, versículo 5. Por todas las generaciones, dice así. Siempre es bueno y seguirá siendo bueno, a pesar de lo que unos traductores digan, ¿sí? Mateo 12. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjense, estaban atribuyéndole que el Espíritu Santo era el diablo, pues para que usted me entienda. Las obras o el poder o cómo operaba el Espíritu Santo, decían los fariseos que eran operaciones de parte del diablo y no del Espíritu de Dios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No podemos echar fuera enfermedades por Belcebú ni por el diablo. Y si yo echo fuera a los demonios, dice el 27, por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, fíjese, el versículo 28 es el más importante. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera, ¿qué? Demonios. ¿Por qué echaba fuera los demonios Jesús? Por el Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Jesús dijo: el reino no vendrá sino con poder. El reino vendrá con poder. Y en Hechos 1:8 dice que los que recibieran al Espíritu Santo iban a recibir, ¿qué? Poder. Y iban a ser testigos de Dios. ¿En dónde? En toda la tierra. ¿Por qué? Porque se iban a ver los milagros del Dios Altísimo, sanando enfermos, levantándose paralíticos, oyendo los sordos, hablando los mudos, sanando enfermedades incurables. Eso era lo que hacía el Espíritu de Dios, cosas buenas, ¿ok? Jesús operaba a través del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios, recibió el poder de Dios y operaba haciendo las obras de Dios. Entonces imagínense, ¿por qué decimos que Dios envía la enfermedad y luego Dios la sana? Pues no. Alguien la tiene que enviar. Y ese se llama Satanás, el diablo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. El reino de Dios ya está aquí en la tierra. No está en el cielo, porque Jesús es el reino de Dios. Él vino a establecerlo aquí en la tierra. Por eso dijo: ha llegado ¿a dónde? Aquí. Porque yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios. Imagínense, el Espíritu de Dios es como una dinamita explosiva, lo más potente que pueda haber contra las obras del diablo. Eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es Dios, ¿ok? Por eso es el Espíritu de Dios, porque es Dios. El Espíritu Santo no es un ser inferior que no tiene fuerza, que no tiene poder, porque vamos a Apocalipsis 12, lamentablemente está surgiendo una doctrina, y es lamentable decirlo, una doctrina donde el Espíritu Santo lo están haciendo similar a un hombre. Es más, dicen que es una mujer, basándose en Apocalipsis 12. Solamente les voy a dar un intro para que ustedes se den una idea, que el Espíritu Santo jamás lo vamos a poder minimizar a un ser humano. En Números dijo Dios: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Yo no soy hombre, dijo Dios. ¿Por qué lo están asemejando a un ser humano? Dice que no te hagas una imagen ni semejanza de lo que está en el cielo. Así dijo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ellos se atribuyen o se toman la atribución para decir que el Espíritu Santo es un ser humano? Le están quitando totalmente poder.
Apocalipsis capítulo 12 se basan en este para decir ellos esto. Apareció en el cielo una gran señal, y luego dice que apareció una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué apareció en el cielo? En la época apocalíptica dice una mujer, ¿verdad? Que tenía el sol y la luna debajo. ¿Y una corona qué? De 2 estrellas. Pero fíjense qué hace esta mujer. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aparecen 2 señales. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, dice el versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aparentemente está hablando de una mujer, de un hijo y del diablo. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara y hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ok, ya nos da un tips de quién está hablando, de Jesucristo, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto. La pregunta es, muchos se basan en esto para decir que está hablando de la Virgen María, y es muy respetable, respetamos a la Virgen María, ¿verdad? Y de aquí se basan para decir que es la Virgen María. La respetamos porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo carnal, la madre carnal de nuestro Señor Jesucristo. De ahí venía el Mesías. Pero algunas religiones se basan para decir que está hablando de María. Y otros dicen, bueno, es que no es María, hermano, porque realmente Jesús, el Espíritu Santo vino y puso un embrión en el vientre de María. Entonces se refiere a que esa mujer que es el Espíritu Santo, porque no es María, dicen ellos. Bueno, tanto uno como los otros están errados. Pues no es María ni es el Espíritu Santo. Le voy a decir por qué no es el Espíritu Santo. Nuevamente se ha estado estableciendo esa doctrina, inclusive a nivel palabra de fe. Lamentablemente algunos hermanos han caído en esa doctrina y desafortunadamente pues tenemos que hablar de ello. No para contradecir ni para pelear, sino para sacar a la luz pública la verdad de este tema. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, bueno, el Espíritu Santo es una mujer. Bueno, suponiendo, es la parte femenina de Dios, dicen ellos. Pero sabemos que Dios es asexual, ¿verdad? No puede tener ni masculino ni femenino. Dios es Dios asexual. Sin sexo, pues sin distinción de sexo, ok. Dice, fíjense lo que pasa con esta mujer para los que creen que es el Espíritu Santo. Versículo 6, Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto. A ver, el Espíritu Santo huye, bueno. Donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ah, caray. ¿Cómo que el Espíritu Santo va a ser sustentado, hermano? ¿Que no Jesús echaba demonios por el poder del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué va a ser sustentado el Espíritu Santo? ¿Por qué hacen frágil al Espíritu de Dios? ¿Por qué lo minimizan a un ser humano? Muchos dicen que nosotros no estamos de acuerdo porque somos machistas. Pero fíjese bien, no somos ni machistas ni feministas. Creemos que la mujer y el hombre son iguales delante de Dios. Eso sí lo creemos. Ni la mujer más, ni el hombre más. En la tierra obviamente el varón es más fuerte, lo que usted quiera, físicamente hablando. Ok. Y la mujer huyó al desierto. Imagínense el Espíritu Santo huyendo. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fíjense, ¿quién engaña al mundo entero? Satanás, el diablo, ¿estamos de acuerdo? Él daña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Estamos de acuerdo que ya habla de Cristo, ese varón que regirá con vara de hierro las naciones, ¿verdad? Sí habla de Cristo. Luego dice, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Ellos dicen que es el Espíritu Santo. Imagínense el diablo persiguiendo al Espíritu Santo, ¿no? Imagínense el Espíritu Santo, con permiso, yo me voy porque le tengo miedo al diablo. ¿Será realmente el Espíritu Santo quien está hablando ahí? Fíjense.
13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante. Pobrecito Espíritu Santo, ni siquiera tiene la capacidad de volar, que necesita alas. Imagínate, dice que se le dieron alas a la mujer, ¿verdad? De la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es sustentada. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo va a ser sustentado? ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo necesita ayuda? Si Él es el ayudador, el que nos ayuda. Con su poder podemos vencer las obras del diablo. Con su poder permanecemos en la tierra. Con su poder sanan los enfermos. Con su poder se ve manifestado el reino de Dios. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Imagínense, el dragón, la serpiente, arrojando agua para dañar al Espíritu Santo que estaba en el desierto, pobrecito. Pero la tierra ayudó a la mujer, imagínense, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Imagínense la tierra ayudando al Espíritu Santo. ¿Pueden ustedes darse esa idea? Lamentablemente, palabra de fe, algunos hermanos se han salido más bien de palabra de fe, porque palabra de fe no enseña estos principios bíblicos. Palabra de fe no está enseñando esto. Fraternidad Cristiana de Fe, de donde venimos de la hija de Kenneth Hagin, ellos no enseñan esto. Sin embargo, lamentablemente me duele, algunos hermanos de Palabra de Fe en México, lamentablemente se han metido en esta doctrina, por lo cual, pues nos han separado de ellos, porque no creemos en esto. Nos han dicho, pues si no crees igual que yo, ya no eres de los míos. Bueno, yo decido creer en los principios bíblicos de un Dios bueno de palabra de fe. Palabra de fe, continuamos en palabra de fe. Continuamos en palabra de fe. Ellos se han salido de palabra de fe. Porque palabra de fe, ni Kenneth Hagin, ni Oral Roberts, ni los grandes maestros de fe, ni Kenneth Copeland han enseñado esto. Entonces les estoy enseñando esto para que ustedes entiendan que el Espíritu Santo no es frágil. Él realmente es Dios y su poder se manifiesta en nosotros. Por último, Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 2 estrellas. ¿A quién se refiere esta mujer, hermano? Si no es María, la madre de nuestro Señor, si no es el Espíritu Santo, entonces ¿a quién se refiere la mujer? Bueno, vamos a Génesis capítulo 37, versículo 9. Usted va a saber quién es la mujer del Apocalipsis 12 y que la Biblia también, toda la Biblia lo registra. Génesis capítulo 37, versículo 9. Está hablando de José el soñador. Es un caso de José el soñador. Ya estaba previsto lo de Apocalipsis 12 aquí. Fíjense bien. Génesis 37, 9. Soñó aún otro sueño. ¿De quién está hablando? De José, ¿verdad? José es uno de los 12 de hijos de Israel, de las tribus de Israel. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿De qué está hablando? Del sol y la luna, ¿verdad? Y además, ¿qué? 11 estrellas. Es decir, con José, ¿cuántas estrellas eran? 12. Fíjense lo que soñó. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, dijo José. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, fíjense que lo que le dijo Jacob. ¿Qué sueño es este que soñaste? Le pregunta José. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Fíjense, ¿acaso vendremos yo y tu madre? Ahí se da cuenta quién es la mujer del Apocalipsis 12. Esa mujer con el sol y la luna debajo de ella, ¿qué significa? Significa Jacob y su esposa. Significa Jacob el sol, su esposa la luna. Y luego dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? ¿De qué está hablando? De una nación llamada Israel, de la cual era un remanente de donde iba a venir el Cristo, iba a nacer el Cristo.
Por eso dice, de una mujer iba a venir el Cristo, el cual iba a regir las naciones con vara de hierro. No está hablando ni de María, ni está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Israel, una nación. Todas las características del Apocalipsis 12:1 vienen en Génesis 37, 9 y 10. José el soñador ya lo había, por decirlo así, valga la redundancia, ya lo había soñado, que esa mujer representaba al pueblo de Israel, una nación de donde iban a ser, valga la redundancia, el Mesías. Fíjense bien. Por último vamos a Ezequiel. Vamos a Miqueas capítulo 2, donde nos habla de una mujer o la madre también. Ya con eso vamos a terminar. Prometidísimo. Vamos a terminar con ese versículo y seguimos con otro. Fíjense, aquí no hacemos los servicios de media hora, ni la palabra de media hora. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender la palabra. Listos. Miqueas capítulo. ¿Ya lo tiene? Es un profeta menor por ahí. Listos. Dice, habla de una mujer y también regularmente le llaman la madre. Ellos, los que creen que el Espíritu Santo es mujer, le dicen nuestra madre. Fíjese bien. Perdón, no es Miqueas. Sí es Miqueas. Capítulo 2. Capítulo 4, perdón. Fíjese bien, Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte Jehová y a la casa de Dios de Jacob. ¿De qué está hablando? De una nación y de un pueblo. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosos hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones sus lanzas, etcétera. Y luego dice más adelante, versículo en el capítulo 4, en el versículo 9, hablando de Jerusalén, fíjense, hablando de una nación, hablando de un pueblo. Ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como de mujer de parto. Fíjense cómo comparó al pueblo de Israel como una mujer que está en dolores de ¿qué? De parto. Duélete y gime, versículo 10, Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión. ¿A quién se refiere? A una nación. Como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y llegarás hasta Babilonia, y allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean vuestros ojos su deseo en Sión. Fíjense cómo comparó a Jerusalén como una mujer que está ¿qué? En dolores de parto. ¿Estamos de acuerdo? Por último, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5, versículo del 1 al 3. Nuevamente. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No han sitiado con vara, herirán a la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, ¿de quién está hablando? De Belén. ¿De dónde nació el Cristo? ¿De dónde venía el Cristo? De Belén, ¿verdad? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Estamos de acuerdo que habla de Jesús, ¿verdad? ¿De dónde iba a nacer Jesús? De Belén. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz. ¿A quién se refiere que iba a dar a luz? Belén. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Ya con eso terminamos. Fíjese bien. Lamentablemente,
Dicen ellos que Apocalipsis 12, que habla de una mujer que va a ser sustentada, que va a huir al desierto. ¿A qué se refiere, hermano? Lea Mateo 24. Cuando la iglesia de Cristo, después del arrebatamiento, vienen la gran tribulación. ¿Se ha escuchado de ello, verdad? Van a ser perseguidos parte del pueblo de Dios. Ahí sí van a ser sustentados en ese lugar. Hay un pueblo que sí ha sido frágil. Hay un pueblo, imagínense, también la Biblia registra a una mujer, por ahí cuando tenga oportunidad, verifíquelo, habla de una mujer, no sé si en Nahum, habla de una mujer que se corrompió, habla de una madre que se fue con ídolos y fornicó con ídolos, de una mujer. Imagínense si fuera el Espíritu Santo esa mujer, que se fue con sus amantes, dice. Realmente, cuando habla de una mujer, en toda la Biblia se está haciendo una alegoría a un pueblo de donde iba a venir el Mesías. Está haciendo alegoría inclusive a la misma iglesia de Cristo. ¿Sabían que la iglesia de Cristo habla que es la novia, que es la esposa? ¿Sí sabían eso? Y que Dios en el Viejo Testamento decía que era su esposa, la iglesia, o sea, incluye hombres y mujeres. Esos simbolismos, esas alegorías, esas metáforas de parte de Dios, es necesario que entendamos que la Biblia, o sea, ¿cómo escudriñar la Biblia? Porque si usted caería en un error si no sabe identificar cómo o no sabe cómo estudiar la Biblia. La Biblia hay ciertas metáforas, alegorías o simbolismos que Dios le daba a entender al pueblo de Israel. Mira, te hablo como un león, una leona, para darte a entender que estoy hablando de un pueblo. Mira, te estoy hablando de unos ángeles que vuelan, como mujeres que vuelan, pero mira, te estoy hablando de Babilonia y te estoy hablando de otro pueblo que te va a atacar. Dios les hablaba por simbolismos para que el pueblo de Israel entendiera cómo lo que Dios le quería decir, para que protegiera al pueblo de Dios. Pero no, es importante que usted cuando lea algo, fíjese, por eso enseñamos aquí la Biblia, para que usted sepa escudriñar, para que cuando escuche madre, pues se refiere a mi madre natural, o se refiere a mi madre la Virgen María, o se refiere a mi madre Espíritu Santo. Usted capte que cuando la Biblia habla, no todo es literal, no todo es así como Dios lo dijo, se refiere a un simbolismo para darle a entender a usted algo. Puede ser de las dos maneras. Jesús habló de la semilla de mostaza, ¿verdad? Y la comparó con ¿qué? Con el reino de Dios. Cuando se siembra en tierra, crece y es la más grande de todas las hortalizas. Pero también Dios trataba con el pueblo de Israel, diciéndoles, hablando de ángeles con alas, hablando de una leona, de un león, hablando en este caso de una madre, de una mujer, para darles a entender un principio de lo que iba a suceder con el mismo pueblo. No todo lo que viene en la Biblia es literal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque si usted agarra la Biblia literal y dice que la leona es su madre, entonces al rato usted se va a creer un leoncito, que es un león natural. Entonces no. Debemos entender que hay simbolismos donde Dios nos explica para darnos a entender una verdad espiritual, pero viceversa. Una verdad espiritual nos lo refleja en simbolismos para darnos a entender una verdad natural. Las parábolas son en los dos sentidos. Una semilla de mostaza se compara al reino. Una leona o un águila espiritual, Dios la compara con un pueblo. Una mujer, Dios la compara con un pueblo. ¿Me explico? Para que usted entienda que no todo lo que te habla la Biblia es literal y puede usted entender cómo se interpreta realmente las Escrituras y cómo podemos llegar a escudriñar y llegar a la verdad de este asunto. Así es que por lo pronto nos han desechado porque no creemos en ese tema. Lamentablemente muchos hermanos inclusive de aquí se han ido porque nosotros no creímos que el Espíritu Santo era inferior, porque no creímos que era un ser humano, porque no creímos que el Espíritu Santo era débil, frágil, que tenía que ser sustentado, pero nosotros decidimos, por amor a la palabra, que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo con su poder va a sanar toda enfermedad, porque Él es todopoderoso. Él no es inferior no es igual a los seres humanos, no es inferior el Espíritu Santo. Y si por ello hay que sufrir la persecución, pues lo vamos a sufrir, ¿verdad? No importa lo que digan, pero vamos a mantenernos firmes en los principios de palabra y fe de un Dios bueno. Así es que póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta bendición de esta mañana, Señor.
Toda la honra. Ahí cierra tus ojos, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu poder, Señor. Te doy gracias, Jesús, porque eres fiel. Gracias, Padre. Hoy hemos conocido, Señor, que eres un Dios soberano, pero no arbitrario. Eres un Dios soberano y bueno. Tú decidiste amarnos con amor eterno. Desde el principio de la creación, desde que nos creaste, Señor, desde que nos hiciste espíritu, Señor, y nos has encarnado en cuerpos, tú decidiste amarnos con amor eterno, que a causa de la caída de Adán, tú has venido a morir por nosotros, tú has venido a derramar tu sangre, tú has venido, Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Tú decidiste, Señor, sacrificarte por nosotros. Gracias, maravilloso Dios soberano, porque en tu soberanía tú decidiste venir para que nosotros fuésemos sanados por tus llagas. Tú decidiste llevar la enfermedad, Señor, para que nosotros recibamos la sanidad. Tú decidiste, Señor, hacerte pobre para que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Tú decidiste llevar el pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios aquí en la tierra. Te doy todo el honor, el reconocimiento, mi Dios. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Una vez más hemos demostrado que tú eres un Dios de pactos, un Dios de amor, un Dios que jamás nos hará un daño. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu poder manifestado. Te doy gracias porque tú, Espíritu Santo, eres Dios y tú has venido a sanar toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús yo decreto y declaro tu poder manifestado en milagros creativos en este momento. En el nombre de Jesús yo declaro milagros creativos formándose en cada cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguno viene enfermo, vamos a ver milagros creativos del poder sanador de Dios. Tú sigue adorándolo ahí, sigue adorando al Señor ahí en donde estás. Si alguien viene con una dolencia, en este momento se va a ir en el nombre de Jesús, porque el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu de Dios que ahora está aquí, manifestándose con su poder, sanando toda dolencia y toda enfermedad. Así es que le invito para que pase aquí al frente y orar por usted. Dice en su palabra que impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, sin ninguna duda, porque para Dios todo es posible. Y para el que cree también no hay nada imposible. Así es que le invito para que pase al frente y orar por usted. Si alguno viene con una dolencia o todos están completamente sanos, pásele al frente si usted gusta para orar por ustedes. Todos están bien, entonces sanos. Sigue dando gloria a Dios ahí. Levanta tus manos. Gracias, Señor, por esa bendición tan grande ese día. Gracias por tu palabra. Una vez más pudimos conocerte, conocer que eres un Dios que nunca falla, un Dios de pactos, un Dios que siempre cumple sus promesas, un Dios que nos ha amado con amor eterno. Te doy gracias por tu poder sanador. En el nombre de Jesús yo ahora decreto el poder sanador sobre cada cuerpo, reprendemos toda enfermedad, toda dolencia, todo virus en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo desato la unción del Espíritu Santo ahora, haciendo milagros creativos ahora en el nombre de Jesús, sanando toda dolencia, toda enfermedad en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Síguele orando al Señor, síguele orando. Cierra tus ojos ahí, levanta tus manos y dale gloria al Señor. Dale gloria a Dios ahí en el lugar donde estás. Levanta tus manos y dale gloria al Espíritu Santo, porque va a sanar ahora toda dolencia. Y no nada más eso, sino que va a hacer milagros creativos.
En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, por tu poder sanador. Repita conmigo, por favor. Señor, hoy recibo la sanidad de mi cuerpo, porque es parte de mi herencia. Es parte de mi herencia. La recibo en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesús yo ya soy sano. Me declaro sano en el nombre de Jesús. En voz baja y dígale gracias, Señor, por ese milagro. Levante sus manos y vamos a declarar la unción del Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús yo reprendo cualquier enfermedad en ese cuerpo, la desarraigo, el hecho a lo profundo del mar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo declaro la unción y el poder del Espíritu Santo, los dones espirituales ahora mismo fluyendo en la asamblea en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ese milagro creativo que hiciste ahora en mi vida, en el nombre de Jesús. Fíjese bien, si alguien más viene con una dolencia, con un dolor, en este momento se va a ir. Ahí donde está usted, cierra sus ojos. Usted viene con una dolencia ya. Señor Jesús, yo recibo hoy la sanidad de mi cuerpo. La recibo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora está sobre mi vida, manifestándose para sanar toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro un milagro creativo en mi cuerpo, formándose ahora, haciéndose cosas nuevas. En el nombre de Jesús, lo recibo ahora ese milagro, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por la unción sanadora de esta tarde sobre mi cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.